Cuando veas que estoy viendo. Bienvenidos, buenas tardes. Nuevamente estamos en las charlas de divulgación. Soy Cecilia Zeta y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema bien bonito, que son los corales, y para eso hemos invitado al doctor Sergey Rico, quien es profesor aquí en la universidad en la UAM Xochimilco, en el departamento de El Hombre y su Ambiente de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, quien es especialista en el mundo del mar y especialmente de los corales. Hace poquito tiempo dio un taller en la división de CIAT con mucho éxito, y de ahí es que dijimos, tenemos que invitarlo para que nos comparta esto en estas charlas de divulgación. Bienvenido, Sergey. Sergey. Sí. Sergey, así se pronuncia. Bienvenido y muchas gracias por atender la invitación de divulgación de la ciencia para hablarnos de tu tema, uno de los tantos que manejas, pero en esta ocasión hablamos de corales. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Ceci. Estoy muy bien, muy contento de poder platicar con ustedes y con el auditorio, pues un poquitito a lo que me he estado dedicando estos últimos años. Uh-huh. Y pues bueno, Sí, tenemos aquí una muestra que ahorita nos vas a contar qué es lo que vamos a ver en la mesa. Pero les cuento que Sergey es biólogo egresado de la UAM Xochimilco y tiene una maestría y un doctorado en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, desarrollando sus investigaciones en la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales del Puerto Morelos bajo la línea de investigación reconstrucciones paleoambientales con isótopos estables en esqueletos de corales hermatípicos. Eso no lo tienes que descifrar muy bien, porque recuerda que no necesariamente nuestro público maneja todos estos términos, pero para eso te tenemos aquí. Desde 2020 es profesor de tiempo determinado, como dije, en el Departamento del Hombre y su Ambiente aquí en la UAM Xochimilco, y bueno, da clases también tanto en tronco interdivisional, que es muy importante tener profesores de este nivel de formación para motivar a los estudiantes que van entrando a la universidad y que tienen que aprender a hacer investigación, observación, descubrimiento y apasionarse por lo que es el conocimiento. Y entonces cuéntanos, primero, ¿qué son los corales? ¿Son animalitos? ¿Son piedras? ¿Qué son? Esa es una parte muy interesante. De hecho, hay un artículo que los maneja como quimeras.
Es No una son ni de quimera, aquí es ni de allá. un animal mitológico que no existe. Ajá. El coral es una asociación entre animal y planta. Son primos de las medusas, es decir, son nidarios. ¿Idarios? Nidarios, es De nido. C-N-I. Ok. Así inicia la palabra. Y son nidarios porque tienen unas células especiales que se llaman nidocitos. Y estas son células urticantes que regularmente queman. Por eso las medusas pues también queman, Ajá. también tienen esa Pero particular. son bien bonitas. Sí, son preciosas. Ajá. De hecho, un coral es como una medusa invertida y fija al sustrato. Las medusas están así y están de vida libre. Ajá. Estos están volteaditos, son más chiquitos, tienen sus tentáculos también y están fijos al suelo. Pero no tienen como los árboles raíces. No hay una raíz como tal y esa es una parte bien interesante. La mayoría de los corales tienen la particularidad de precipitar carbonato de calcio. Y eso lo van depositando en la base y van formando lo que sería su esqueleto. Ah. Entonces, estas medusitas, estos les llamamos pólipos, tienen en sus tejidos microalgas. Y entonces estas microalgas hacen fotosíntesis, Ay, qué padre. le brindan azúcar al coral y el coral con su respiración le da dióxido de carbono al alga para que el alga pueda seguir haciendo ese proceso de fotosíntesis. Entonces es una relación simbiótica, Sí, claro, donde se apoyan dos organismos y eso les da la energía suficiente para depositar grandes cantidades de carbonato de calcio y depositarlas en el subsuelo. ¿En todas partes del mar hay corales? No, solo el 1% de la superficie de la Tierra contiene corales. ¿Por qué? Porque son organismos que viven en ambientes que les llamamos oligotróficos, quiere decir de bajos niveles de nutrimentos. Cuando tenemos un mar con muchos nutrimentos, tenemos mucho fitoplancton. Ese fitoplancton reduce la penetración de la luz en el agua y afecta también a los corales. Si no hay luz, pues no pueden hacer fotosíntesis. Ese sería uno de los factores. Y el otro, pues también que necesitamos zonas que estén cercanas a la luz y que no tengan oleaje muy intenso, porque el oleaje intenso puede romper los esqueletos y eso impide que se vayan desarrollando como tal. O sea, ¿no son muy duros? Cuando están ahorita me imagino que sí, pero cuando están en el mar no son rígidos, fuertes. Sí, de ¿Sí? hecho les llamamos como rocas vivas. Y esa es una parte interesante. Luego le digo a mis alumnos, ¿sabían que puede regularmente nos dicen, no, en el mundo vivo y en el mundo no vivo, ¿no? Sí. Y en el mundo no vivo están las rocas, pero no. Por eso son como estas quimeras, Exacto. que son, sí tienen varios atributos de mundos diferentes. Exactamente. Y tienen estrategias de reproducción diferentes. O sea, algunos se reproducen sexualmente, sueltan espermas y óvulos al ambiente, y además eso lo hacen sincronizados. Le llaman la gran orgía a este evento. Wow. Pero también se pueden reproducir por clones. Y se van clonando y van formando colonias. Entonces, cuando el coral es un solo pólipo, sí, es muy frágil. Conforme va creciendo y se va reproduciendo, va formando esta roca. Y esta roca es tan pesada y tan resistente que puede inclusive compactar el subsuelo ya una vez que van creciendo demasiado. Ya la conformación de un arrecife de coral, pues ya es el cúmulo de esqueletos, cementación de muchos organismos o muchos corales juntos que van generando un montículo en el subsuelo que impida la navegación. A eso es a lo que le llamamos un arrecife. ¿Son de colores? Esa es otra parte interesante. El pólipo como tal tiene cierta transparencia. El color que vemos en los corales vivos está determinado por los pigmentos de las algas que viven dentro de él. No es que el coral tenga color, sino las algas que habitan. Las algas son las que le dan el pigmento. Que a su vez se alimentan de la sustancia del coral, ¿sí? Sí, por eso uno de los grandes problemas actuales que enfrentan los corales es que cuando tenemos temperaturas del mar muy elevadas
y un exceso de luz, Ajá, se esto quema. daña el fotosistema de las algas Ajá. y las algas empiezan a consumir más energía para repararse. Entonces el coral eso lo identifica como algo que ya no me está ayudando, Ujú. sino que me está quitando energía y entonces expulsa estas algas y se queda aparentemente blanco. Lo que Ujú. vemos blanco es lo que sería el esqueleto del coral. Ay, Si lo esas. vemos así más o menos, Ajá. pues lo que le llamamos el blanqueamiento del coral es precisamente un coral vivo que expulsó sus algas y lo vemos de color blanco. Pero lo que vemos blanco es el reflejo de la luz del esqueleto como tal. Entonces esas imágenes tan bonitas que pasan de colores de los arrecifes de coral que son majestuosos es por las algas, Exactamente. Por los pigmentos que les dan las algas. por los pigmentos. Y por ejemplo, ¿por qué es importante que existan, aparte de que le dan hábitat a las algas para a su vez hacer fotosíntesis? ¿Qué es lo que produce el que existan los corales o no exista? Porque hay muchas noticias de que se están dañando, que están muriendo, que las embarcaciones no respetan y que dañan los arrecifes de coral. ¿Qué pasa si están acabando con ellos? Esa es una parte importante, por ejemplo, y para eso mencionaba lo de los corales hermatípicos. Los corales hermatípicos son los que generan esta roca de carbonato Enséñaselos de allá a la calcio. cámara para que le hagan acercamiento. Pero hay otro tipo de corales, como estos, que se llaman octocorales, son un poco más flexibles. Ah, Y estos regularmente hasta podemos ver que se mueven con la sí. corriente así. También son corales, pero estos no precipitan esa cantidad de roca como estos. Los hermatípicos son los que más contribuyen a la formación del arrecife. El arrecife ya es la generación de un De un montículo montón de... enorme de corales y esto modifica el ambiente. Ajá. Entonces lo que generan los corales, si podemos ver, hay algunos que son masivos como estos y otros que son ramificados. Entonces esto le va a brindar al arrecife una configuración tridimensional muy importante que va a generar muchos recovecos Sí. en donde muchas especies marinas pueden encontrar refugio para que no se los coma el más grande. En eso pensé, fíjate, en los pequeños organismos. Alrededor del 40%. Creo que acomódate el micrófono, si no ya no vamos a escuchar. Un momentito técnico, perdón. ¿Está bien? Listo. ¿Ya? Listo. Ajá. Les comentaba, alrededor del 40% de la biodiversidad marina utiliza los arrecifes como zonas de refugio para desove. Entonces, la mayoría de los peces, crustáceos y gran diversidad de fauna marina nace en el arrecife y una vez que alcanzan la talla La vida... suficiente para poder defenderse afuera, Ajá. salen a mar abierto. Entonces, en ese sentido, los arrecifes pues son como Son los casas. puneros del mar. Como en los árboles. Acabas con los árboles y las aves no tienen dónde descansar, dónde refugiarse, dónde tener a sus nidos para... De hecho, los arrecifes babies. de coral son comparados con las selvas tropicales en cuanto a producción de oxígeno y zonas de refugio para biodiversidad. Entonces, aparte es otra de las cosas que llegan a romper los esquemas biológicos porque es un ecosistema que soporta una gran cantidad de biodiversidad en zonas con muy bajos nutrientes. A eso le llaman la paradoja de Darwin. ¿Cómo es posible que pueda subsistir esta gran cantidad de biodiversidad en una zona con nutrientes limitados? Wow. Oye, a ver, regresamos a cómo se reproducen. Siempre me ha fascinado en la biología cómo se reproducen las especies. El ajolote se me hace fascinante, ¿no? Con el frío. Sí, con el frío, en la oscuridad y además no se junta la pareja, sino que expulsan cosas, ¿no? Entonces, repítenos, ¿cómo sabemos que es femenino o masculino un coral? Eso lo podemos observar extrayendo un pólipo y realizando cortes histológicos a microscopio
se pueden diferenciar la generación de óvulos y de esperma, o las gónadas. Pero solo a nivel microscópico. Sí, es difícil verlo así, o a menos que lo podamos presenciar en el momento. Si que llegan a puedas salir los óvulos, son unos huevitos, unas bolitas. transparentitas, flotan, como sí. los anfibios, que tienen huevitos transparentes. No tanto se ven ¿No? porque son más chiquitos, entonces se ve una bolita blanca, Ajá. ¿no? Y el esperma pues se avienta, ¿no? ¿Y Es que el mucho huevito chiquito. de repente choca con el esperma? ¿O cómo le hacen para decir Exactamente. esto es mío y quiero reproducir? Esta es una estrategia reproductiva que han desarrollado ellos. Y la mayoría ocurre después de las lunas llenas de verano. Oh, ¿no se Entonces, reproducen todo el año? No, se reproducen en ciertos días y además se reproducen por especies al mismo tiempo, a la misma hora. Entonces, La es gran una orgía parte- que Es dices. una parte fascinante. Wow. Todavía no se comprende ¿Tú has todo visto el eso? mecanismo. ¿Has Me ha podido ser tocado, testigo de esos momentos? no me ha tocado ir en el momento, pero he trabajado con los compañeros que salen cada De expedición. año, salen a colectar estos espermas, estos óvulos. Ajá. Y están trabajando ahí en Ciencias del Mar mucho la reproducción en cautiverio. Ajá. Para tratar de salvarlos. generar pequeños pólipos Ah. y después ir a resembrarlos a la reserva. En zonas controladas para que no Sí. se sigan dañando. Claro. Ay, qué bonito Muy está interesante. eso, qué bonito. Oye, y entonces, bueno, a ver, se fecunda un huevito y de ahí sale un coral o salen muchos coralitos. De ahí saldrá uno. Ok. A estas le llamamos larvas teleplánicas. ¿Teleplánicas? Es decir, tienen la capacidad de trasladarse A donde por sea muchos días, Ajá. semanas, hasta que encuentren un lugar adecuado en donde asentarse. Y una vez de que ya se dio que se juntó el óvulo y el esperma, ¿cuánto tiempo tarda en volverse un coral? Uy, ahí sí, dependiendo de la especie, tardarán. El tiempo exacto no sabría decírtelo porque no está muy exactamente documentado. mi tema. Ah, ok. No, sí está documentado, Ah. pero no te sabría No lo manejas. responder en este momento. Pero lo que sí podemos decir es que es un esfuerzo titánico porque gran parte de estos coralitos pues terminan no logran. con éxito, ¿no? Es muy complicado. Ajá. Y la inversión monetaria también es muy fuerte. Entonces, se fecunda, va a encontrar un lugar donde pueda ser benéfico para su desarrollo, pero si no existe, a ese embrioncito se lo puede comer alguien. Claro. Tiene Inclusive depredadores. En la gran orgía, fíjate, más fascinante Ay, qué todavía. conversación. En la gran orgía, fuerte. Cuando empieza a salir todo esto, pues es materia orgánica, es comida. Que cualquiera se come. Y en la noche empiezan a llegar Los peces depredadores. y demás a alimentarse de esto. Entonces se ha detectado que algunas colonias se envían señales químicas dentro del arrecife para que desove una y cuando se llene de depredadores deje de desovar y entonces empiezan las otras. Porque están entretenidos acá. Exactamente, y que los depredadores se estén moviendo. Al menos que les cueste trabajo. Que les cueste un que poquito no. más. ¡Qué impresión! Y bueno, entonces, ¿quiénes son los principales peligros? ¿Cuáles son los principales peligros para un coral? Aparte, bueno, los depredadores, pero eso es parte de la naturaleza, ¿no? Ok. El ciclo de vida. ¿Qué otros depredadores? Los humanos me imagino que son. ¿Por qué? Bueno, ese es otro de mis temas de estudio, ¿no? De ver cómo el desarrollo humano ha ido generando señales que además van quedadas grabadas en el esqueleto. A ver, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? Mira, lo que nosotros hacemos es decir, el coral para poder calcificar va a tomar los elementos químicos que están en el agua, los va a meter a su organismo y va a ir generando esta roca de carbonato de calcio. Entonces nosotros, como la calcificación está impulsada por la fotosíntesis, en los meses más cálidos
se genera mayor fotosíntesis y por lo tanto se van generando unas bandas de alta densidad en su esqueleto que las podemos observar con rayos X. Estas bandas se forman cada año, como si fueran los anillos de un árbol. Entonces, si nosotros extraemos a esto que le llamamos un núcleo de coral y lo metemos a rayos X, podemos saber en qué año se formó cada capa ¡Qué del maravilla! esqueleto. En esta la tenemos marcada más o menos, no sé si se alcance a ver. A ver, no sé si pueden hacer un acercamiento para ver si se ven esos detalles. Podemos ver, aquí tenemos la base de los pólipos. Ajá, sí, ahí va. Y aquí tenemos marcadas con lápiz las bandas anuales. Etapas. Ah. ¿Okay? Entonces nosotros podemos hacer extracciones de cada año y después de someterlo a un analizador químico y poder observar los elementos químicos que se fueron concentrando. Entre ellos podemos determinar nitrógeno, magnesio, litio. Y esto es, a este proceso le llamamos análisis de isótopos. Entonces, para no irnos muy complicado, es un poco de, podría llamarlo como biología atómica. Conocemos la biología molecular, sí, que habla sobre las proteínas y demás, pero aquí a lo que nos dedicamos es a ver el tipo de elementos que están presentes. Wow. Hay átomos que son más pesados que otros. Y la asimilación de estos átomos va a depender de la temperatura o del tipo de alimentación del coral y otros elementos, o el pH, por ejemplo. ¿El coral determina de qué se alimenta o lo que va encontrándose lo que le acomoda? O cómo? Pues además de tener su alimentación autótrofa, que es esta, el nitrógeno, por medio de la fotosíntesis de las algas, también tienen boca. También son heterótrofos. Entonces son autótrofos y heterótrofos a la vez. Son más complejos de lo que uno se hubiera imaginado. No son piedritas bonitas. Son un poco más. Sí, es muy complejo. Y entonces, al tener boca, también consumen material particulado o microorganismos vivos. Exactamente. Wow. Y también tienen una comunidad de bacterias y virus que viven en simbiosis con los pólipos. Secretan mucho moco también, entonces regularmente es un moco que los protege y dentro de ese moco pues también hay una asociación interesante ahí de bacterias y de hongos que también pues viven en simbiosis con estos organismos. Es un montón de vida biológica interna, procesada, que llega a ella, que protege, que emite. Con razón son tan importantes. Sí, así es. ¿Y esto que traes aquí, qué es este de acá? ¿Es otro coral? Este es otro, miren. Lo que estamos viendo aquí son corales también de diferentes océanos. Por ejemplo, eso es importante también. La fauna marina que tenemos en el Pacífico no siempre es la misma que la del Atlántico. Hubo un evento de divergencia de especies. Cuando se cierra el Golfo de Panamá, cambian las condiciones de los océanos, vienen extinciones masivas y entonces las especies que tenemos en un lado y en otro son diferentes. En México tenemos arrecifes de coral bien consolidados en la parte de Quintana Roo, toda la zona. Por eso mi vestido de hoy. Caribe, muy ad hoc. Sí, fue con ese. No encontré corales, pero tengo mis caballitos de mar que viven ahí se ocultan en los arrecifes. Por lo general, esos se reproducen en los pastos marinos, pero los pastos marinos están siempre asociados a los arrecifes de coral. Es decir, los arrecifes de coral no solo están solos, dependen también de los pastos marinos y de los manglares en la costa. Porque los manglares reciben por lo general el agua que viene de los ríos, el agua que viene de la selva. ¿La filtra? Y empieza a retener todo ese sedimento orgánico. Posteriormente esa agua sale a la zona de pastos marinos y todos esos nutrimentos que quedan del manglar los absorbe el pasto marino. ¿El pasto es un pastito como el que conocemos o...? Ese es también otro... Ay, ve qué preguntona soy, pero sí. Le llaman pasto marino porque popularmente los estadounidenses le llaman seagrass. No está relacionado con los pastos.
pero se parece mucho a los pastos. Es decir, estos son plantas con flores submarinas. Y además absorben y meten al subsuelo, a su subsuelo. Claro, absorben nutrientes, absorben dióxido de carbono. Ajá. Y esto hace que por la zonación regularmente tenemos manglares, después tenemos pastos marinos y después tenemos el arrecife. Entonces el agua que llega al arrecife ya es agua Ya más está clara. filtrada Ya está por estos filtrada, procesos. exactamente. Está más pura para ellos, Exacto. para hacer todo este proceso de absorción de nutrientes y darle cobijo a los que van a buscar refugio y alimento. Por eso es importante ¡Qué bárbaro! proteger también los manglares y los pastos marinos. Ajá. De nada nos sirve meter leyes que protejan únicamente al arrecife si en la planeación y en la normatividad no protegemos la zona costera, que está íntimamente relacionada. Te interrumpí con lo de dónde tenemos arrecifes. Ah, ok. ¿Dónde los tenemos aparte? ¿En la Principalmente península? en la península de Yucatán. Tenemos arrecifes en Veracruz. Frente al puerto de Veracruz está el sistema arrecifal veracruzano. Y tenemos arrecifes no tan grandes, no tan complejos, en toda la costa pacífica. A esto les llamamos arrecife tipo parche. Esto es importante porque a lo largo de la costa pacífica tenemos la falla continental que está muy cercana a la costa. Entonces eso hace, uno, que tengamos oleaje muy fuerte y dos, que los corales no tengan la plataforma suficiente para acceder a la luz necesaria y poder crecer. Entonces los arrecifes de ahí son más chiquitos. Ajá. Entonces, Pero no por ello menos importantes. No, claro que no. Todos están... Ajá. Este coral es del Pacífico, igual que este. Esto lo sucede en mi servicio social. Aquí de la UAM. Y bueno, este se llama Porites panamensis y este es la Cervicornis. Posilopora, Damicornis, perdón. Son como primos. Pues digamos que estos son los que predominan en el Pacífico. Y en el Caribe pues tenemos muchos de estos que son... ¿Ese sí tiene su propio color? Este sí, hay de estos y hay un poquito más morados, ¿no? Y tenemos las Orbicelas fabulata, que son ya corales que pueden medir hasta 4 metros o más, ¿no? Y que forman verdaderas montañas, ¿no? Entonces, sí, los corales son diferentes de un lado del otro. Y pues México es un país afortunado porque tiene, pues prácticamente en todos sus mares tiene corales. ¿Dónde podemos ver más corales? En Indonesia, en Australia, pero están limitados a una cierta franja latitudinal. En referencia a México. Costas, en todo el mundo. En todo el mundo. ¿Y cómo es que los dañamos, los humanos? Bueno, buena pregunta. Que luego ni nos damos cuenta. Uno de los problemas más fuertes que han enfrentado últimamente es el incremento de las temperaturas del océano que provoca este fenómeno de blanqueamiento. Y otro de los problemas importantes es la sobrepesca. Es decir, hay muchas especies de peces que necesitan estar en el arrecife para generar esta este dinámica, proceso biológico de... más que nada para la cadena trófica, establecerla. Hay algunos que son que contribuyen, por ejemplo, a la generación de arena blanca. Esta arena blanca que vemos nosotros, por ejemplo, en Cancún y en la península de Quintana Roo, son nada más ni nada menos que pedacitos de esqueleto de coral. Lo que pasa es que en Quintana Roo no tenemos, en la península de Yucatán no hay montañas. Exacto. No tenemos ríos. Entonces no tenemos depósitos de otro tipo de mineral. Todo el subsuelo de la península está hecho de esqueletos de coral. Este subsuelo poroso. Ahora que está de moda el Tren Maya, que le llaman el suelo kárstico, es un suelo bastante soluble al ácido, y entonces con la lluvia
ese subsuelo se va erosionando y es lo que va formando el sistema de cenotes que conocemos. Sí, es impresionante. Yo durante 20 años fui a Mérida, mucho tiempo, muchos años, que caían unas tormentas tremendas y en 10 minutos ya estaba seco porque el suelo Se filtra. sí, se había filtrado y le rascas y está todo blanco. Entonces, Ajá. eso es importante porque nos da un paisaje y unos tonos de azul al mar impresionantes. Ujú. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que este paisaje ha sido aprovechado por el humano como diversión. Ay, sí, acabo de ver un anuncio en YouTube, ahora que alimento el canal, que dice, ¿quieres vivir vacaciones extraordinarias en un lugar paradisiaco, con 7 cenotes a tu servicio? Casi me da un ataque, ¿no? Quiere decir que ya se compraron el lugar, ya lo decidieron, como que esos cenotes son míos, pero esos cenotes no son de una empresa, no son para regocijo, son para que estén ahí generando una cadena trófica. Bueno, en este caso sí le contribuyen al flujo de energía y de materia en el sistema, Ajá. pero además, pues, la industria turística ha aprovechado este recurso visual de manera tal que representa una cantidad muy fuerte de ingresos para el Sí. Producto Interno Bruto de nuestro país y eso ha traído un desarrollo humano en Turístico. la costa que a su vez ha repercutido negativamente en los arrecifes de coral. Es decir, el arrojar agua residual rica en nutrientes a un lugar oligotrófico, pues va a generar que entonces ¿Qué es oligotrófico? oligotrófico quiere decir que tiene pocos nutrientes. Entonces tú le metes Si le aventamos materia agua orgánica. residual de todos los turistas y todas las personas que se han mudado a la península para trabajar en el turismo, y sabemos que no hay ríos y que por lo tanto el Exacto. drenaje se va por las sépticas y sale en el mar, Ajá. entonces eso va a hacer que crezca fitoplancton, que crezcan macroalgas, que compitan con los corales por la luz, y entonces esto daña también va debilitando la posibilidad de los corales de reponerse a eventos fuertes. Ajá. La intensificación de los huracanes llega también a tener impacto. Jala todo, ¿no? Exactamente. Lo revuelve y lo bota. Y cuando queremos hacer obras de infraestructura en la costa, también, por ejemplo, la ampliación de los puertos, la generación de un escollo, eso empieza a cambiar la dinámica de la playa y también empieza. Y otro, muy reciente, el famoso sargazo. Sí, ¿el sargazo qué es? El sargazo es una macroalga flotante que, bueno, se puede reproducir rápidamente si encuentra aguas ricas en nutrientes y con temperatura elevada. Entonces, recientemente las arribazones de sargazo a la península Maya han sido fuertísimas. Muy fuertes. Y esto provoca que el sargazo se acumule en la orilla, se empiece a descomponer y empiece a arrojar lixiviados tóxicos a toda la zona costera y a cambiar el color del agua. ¿El lixiviado qué es? Son todos estos compuestos químicos que se van saliendo, filtrando por la descomposición de la materia orgánica principalmente. Entonces, algunos de estos son ricos en arsénico, por ejemplo, ¿no? Y también generan ácido sulfídrico, entonces hacen que las playas huelan como a huevo podrido. Sí, huele muy fuerte cuando hay sargazo, huele como a podrido, como raro. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estos organismos son responsables de ese paisaje que tenemos. Y toda la cantidad de familias que viven de esa industria turística que depende de este paisaje, ¿no? Deben tener conciencia de que si no conservamos esto, entonces perdemos nuestra fuente de ingreso, no solo de la parte local, sino una fuente de ingreso de todo el país. Sí, caray, pero me encanta la palabra que he aprendido con ustedes, los biólogos, que es, bueno, no podemos cambiar lo que ya está, pero podemos hacer un manejo responsable de ante la circunstancia que ya existe. Ya hay turismo, ya hay hoteles, ya hay casas,
en el sureste o en estos lugares de las playas donde hay no solo los corales, muchas especies, ¿qué podemos hacer para que nuestro manejo responsable provoque que no se siga deteriorando de una manera tan brutal? ¿Si hay algo que podamos hacer? Claro que sí, claro que sí. Ok, si no ya me iba a deprimir más. No, y sobre todo nosotros que Sí. estamos, por ejemplo, acá en la ciudad, que no estamos cercanos al ecosistema de los arrecifes, pues tenemos también, primero, la difusión de la información, y creo que este espacio es fundamental para poder, este tipo de espacios que difunden la ciencia, pues primero es conocer lo que tenemos como país para poder entonces conservarlo y tratar de ver cómo lo conservamos. Pero, por ejemplo, si nuestra línea de acción es la cuestión, el problema que queremos atacar es el cambio climático y el cambio global, pues tenemos que pensar en nuestras dinámicas de consumo. Podemos reducir el consumo de los productos que generan mayor emisión de gases contaminantes. Déjame, componte el micrófono porque se alejó un poco. A ver, ahí está mejor. ¿Ahí mejor? ¿Sí? Bien. Gracias, perdón. Entonces, ese sería un paso inicial. Sí, no vivimos allá, pero aquí generamos calor. En una ciudad hay muchísimo calor por todas las emisiones eléctricas de todos los aparatos que requerimos de la ciudad. Exactamente. O sea, apagar la luz cuando sales de tu cuarto. Eso es... Para empezar, ¿no? Para empezar. Los foquitos de los contactos, multicontactos que se quedan prendidos, si no lo estamos usando en todo el día, apagarlo, por ejemplo. Exactamente, pero también, por ejemplo, si consumimos alimentos congelados o alimentos procesados, esos alimentos consumieron mucho mayor energía para poder llegar a tu mesa, ¿no? Sí. Esa sería una de las acciones generales que podríamos hacer. Pero por el otro lado está también cuando vamos al cuando turistas, nos convertimos en turismo y nosotros vamos a aprovechar de este tipo de paisajes, pues reflexionar, ¿qué tipo de turista voy a ser? Si quiero un turista que decida ir a pasar una estancia rodeado de lujos y de cuestiones que sabemos que perjudican al medio ambiente, o escogemos un turismo alternativo que tenga cuidado al medio ambiente, que vayamos a lugares donde tengan drenajes, y también exigir como sociedad estas regulaciones, ¿no? Hay convenios internacionales que se firman. Por ejemplo, se firmó un convenio para incrementar las áreas naturales protegidas. Sí. Y de repente el presidente Peña Nieto, cuando iba a salir de su gestión, dijo, perfecto, vamos a hacer que todo el Caribe sea zona protegida. Y lo hicieron como tal, pero cuando fueron a preguntar a los científicos qué opinábamos, pues les dijimos, es que de nada sirve que protejas el mar si no vas a proteger la costa. Si los hoteles que están ahí no están teniendo una actitud responsable con el mar. Algunos ya lo vieron venir, este problema del sargazo les ha pegado mucho. Por eso es bueno leer. Exactamente. Leer y ver estos espacios. Que hay estos programas, sí, exacto. Pero bueno, ya fue. Perdón. Sí, pero bueno. Ajá. Entonces, se hacen las zonas protegidas, pero no un modelo global, integral que tome en cuenta desde los manglares, las ciudades, los arbolitos, todo lo que se filtra y que llega hasta el mar. O la implementación de las medidas. México tiene una de las legislaciones más avanzadas en materia ambiental. Sin embargo, a la hora de aplicarlas, de aplicar la vigilancia, de aplicar la normatividad, es donde empiezan regularmente los problemas. Sí, dice Carla Sotelo, los turistas pueden ser muy peligrosos para todos estos organismos. Tienes razón, Carla, y todos hemos sido turistas y vamos a seguir siendo turistas. ¿Cómo le hacemos para...? Y los planes que vemos de desarrollo para las naciones latinoamericanas, pues vienen muy fuertes en materia de turismo para futuro. Entonces tenemos que planificar, ¿no?
y es decir, que exista una explotación racional del recurso. Oye, ¿ya hay mucha gente estudiando a los corales en México? Sí, es Pues un ámbito de estudio. digamos que somos pocos porque en realidad pues hay pocos corales, eh, Y que pero, tenemos que hacer más coralólogos. pero yo creo que recientemente se ha incrementado mucho. Hay muchos estudiantes interesados Sí. que hemos ido egresando y otros que se están sumando. Hay cada vez también más instituciones que se dedican a esto. Hay que ver que la investigación marina en México prácticamente empezó en los años 80. Entonces llevamos Hace muy pocos nada. años de Sí, para la investigación edad de un marina. individuo son muchos años, pero para la ciencia y para el estudio de estas cosas muy poquito Muy tiempo. Regularmente hay muchos investigadores, muchos coralólogos de Australia, muchos estadounidenses, pero recientemente, y aprovecho para hacer un comercial, del 22 al 26 de abril, Ajá. vamos a estar reunidos en Ensenada, Baja California, en el Congreso Panamericano de Arrecifes Coralinos. Ah, ¿y En van puros donde coralólogos? puros coralólogos, bueno, también van otro Todo el tipo mundo de que quiera, biólogos, pero ¿no? ahí van los coralólogos, es Sí. su gran reunión. La gran reunión. Ajá. Y bueno, recientemente pues nos da mucho gusto que estamos recibiendo también coralólogos de Costa Rica, de Colombia, de Brasil. Y creo que se está conformando un buen equipo latinoamericano, ¿no? Que está estudiando sus arrecifes y que está empezando a producir información importante. Sí, ahorita que decías que hay muchos estudiantes que se están interesando, así como tú cuando estabas iniciando de estudiante, también me ha llamado la atención que hay una generación de investigadores jóvenes que están en esta búsqueda de cómo salvo lo que está salvable, ¿no? Ya no llorar por lo que se fue, sino esto que hay, ¿qué hago con eso? Y es una actitud muy padre, porque algo va a cambiar el mundo, el que estas nuevas cabezas vean cómo le hacen a lo que ya echamos a perder los de las generaciones anteriores, que no sabíamos, ¿no? Claro. Porque no había tanta información y ni tantas redes. Creo que la maravilla de las redes sociales es que ahora te da la posibilidad de saber mucha información. Por eso agradezco esta charla. Y entonces se van a ir los coralólogos allá a Baja California, van a estar bien padre muertos de calor, pero hablando de esta cuestión, cuéntame nada más estas 2 botellitas de qué son. Estas otras son diferencias de arenas, un poco para que viéramos también, por ejemplo, estas son arenas de Huatulco. Son más gruesas. Son más gruesas. Y amarillitas. Exacto. Y esto tiene que ver por la fuerza corales. del oleaje. El oleaje va rompiendo las conchas marinas y por eso tenemos estos granos gruesos. Ajá. Esta arena es mucho más fina. Porque está más rompiendo blanca. los corales. Sí, pero además porque el oleaje en Yucatán es muy suavecito. Es más suave, ¿no? Entonces el sedimento que se acarrea con ese oleaje es un sedimento mucho más fino. Y esto, por se ve ejemplo, el temperamento del mar en Exacto. la arena que pisas. Así es. Ay, qué bonito, voy a Así es. escribir un poema. Qué bueno, no me lo había preguntado, ¿eh? Recuerden, yo estudié diseño, artes visuales, mindfulness. Pero bueno, pero eso está muy lindo. La gente dice, es que voy ahí porque está muy suave. Pero no se preguntan qué es lo que provoca que la arena sea tan blanca y tan suave. Y es la personalidad y el temperamento del mar que está en ese lugar. ¡Qué padre! ¿Y esta? Esta arena viene de Veracruz, es del puerto de Veracruz. Es decir, la composición de las arenas pues también tiene mucho que ver con la vegetación y los minerales circundantes. Esta arena es más negra y eso negro se da en parte por restos volcánicos y por acumulación de materia orgánica. ¡Qué bonito! Entonces, donde quiera que vayamos y veamos este tipo de arenas es porque probablemente tenemos un arrecife cercano a esa playa. ¡Ay, qué bonito! Oye, fíjate que me pregunta lo que yo te iba a preguntar en algún momento. Joanti Orenda, que te manda un gran saludo, dice que ¿cuál fue tu motivación para entrar en el ámbito de estudio sobre los corales? Híjole. Yo te iba a preguntar. Yo tú estabas en la prepa tratando de tomar la decisión qué carrera voy a estudiar y qué es lo que te hizo
primero antes de que le respondas a ella, ¿qué es lo que hizo que decidieras voy a estudiar biología? Pues ¿Alguien a te lo mejor la enseñó? decisión vino desde antes. Ah, qué padre, a ver, cuéntame. En mi familia se dedicaba más bien, mis papás se dedicaban a las ciencias sociales. Una fue economista y el otro historiador. Ujú. Y entonces pues como que a mí me gustaba, me inquietaba siempre pues Preguntarles. de otra cosa, Ah. ¿no? O sea, decir ya, de Lo que cuestiones de usted haga, historia, no. de eso no quiero. Ok. Ya me aburrí. Ajá. Y entonces tenía como un cierto acercamiento también, siempre a la cuestión práctica, a hacer cosas. eh, y creo que estos espacios de divulgación científica son muy importantes. Ujú. Yo estuve reflexionando un poco y decía, cuando estaba chico, la ciencia no se difundía como ahora, No. ¿no? En Facebook y demás. Y en la tele nadie veía sus canales. Teníamos dos canales, ¿no? Era el canal 11 o el canal 22. Ujú. Y la otra era con revistas de papel. Había una revista que ya no sé si exista, yo supongo que no. Se llamaba Chispa. Ay, claro, era de las primeras de divulgación científica de México. Exacto. Conozco a uno de los que estaban en la edición de esa revista. Ah, Bueno, mira. varios de los que ahora son de los que fundaron la divulgación de la ciencia en la UNAM. Ok. Y luego la Sumedicit, Ok. Nemesio. En esa revista que llegaba cada mes a la casa, venía un segmento de experimentos. Que se llamaba, creo, el Tío Bolita o algo así. Y bueno, a mí me fascinaba mucho esa sección, entonces esperabas ansiosamente que llegara el número a tu casa para ver cuál era el experimento que iba a venir en el Tío Bolita y que ibas a hacer durante ese mes. Sí. Entonces había como siempre una inquietud también por estar siempre, ver qué pasaba en un laboratorio, cómo era y demás. Nunca quisiste tu juego Mi Alegría de... Sí, lo quise, nunca y tu llegó. microscopio. No, eran muy caros y solo los vendían en Liverpool. Sí, Ajá. sí. Y después ya cuando entró a la prepa, había un programa que se llamaba Jóvenes a la Investigación. Muy nuevo. Entonces, ¿90s? Sí, en los años 90, más o menos. Y entonces era el alumno de prepa que quisiera involucrarse en cuestiones científicas, se quedaba en unos laboratorios especiales que habían hecho y adoptabas un tutor, bueno, un tutor te adoptaba y empezabas a hacer Pero tú eras experimentos. nerd, los otros se iban a las gorditas y a... De todo un poco. De todo. De todo, para todo hay tiempo. Ajá. Y pues sí, también eso fue mi inquietud. Entonces ya cuando me dicen qué carrera vas a estudiar, yo quería irme a estudiar biología marina a La Paz, Baja California, pero no contaba con los recursos. Entonces, pues bueno, no me quedó de otra de entrarle a biología general. Entro a la UAM Xochimilco. Fuiste muy feliz. Claro, sí, aquí fue donde me convencí. Tuve unos maestros maravillosos, sobre todo la doctora Marta Signoret, que fue mi tutora de servicio social. Y pues ella terminó de enamorarme, de decir la oceanografía, la producción primaria, la fotosíntesis en el agua y todo esto. Y de ahí empecé a agarrar caminito. Ajá. Aproveché lo que se estaba iniciando en ese tiempo, que era el programa de estancias. Entonces pude ir a cursar un semestre a La Paz, Baja California. Y entonces ahí ya conocí a más investigadores que ya estaban en los corales. Ajá. Allí hice mi servicio social. Y posteriormente, cuando quise estudiar un posgrado, mi asesora me dijo, pues ahora vete a donde están los arrecifes de adeveras. Y vete con los fotobiólogos. Y entonces me mandó con el doctor Roberto Iglesias allá a Puerto Morelos. Y ahí agarré ya mi línea. Sí, fíjate que nos pregunta Citla Trejo que es muy importante saber qué bloqueador usar cuando uno va a la playa, ya que varios protectores de sol no son aptos para la vida marina. Qué importante pregunta, porque todos sabemos que nos tenemos que poner bloqueador para que no nos dañe, pero ¿cuál no daña? Nos protege, pero daña el medio ambiente. Así es. Existen productos con certificaciones, hay que voltear a leer la etiqueta. ¿Y qué debe de decir? Traen una etiqueta especial que dice libre de fenoles, libre de ciertos tóxicos que son dañinos en este caso para el arrecife.
Inclusive hay algunas marcas que hasta hacen donaciones a fundaciones las para de responsabilidad contribuir. social. Exactamente. Y debe de decir eso. Así es. Sí, volteemos y veamos los componentes y no nada más comprarlo por el anuncio, el precio y que tiene el factor, no sé, 900,000, sino sí nos protege mucho, pero posiblemente dañenme. A ver, nada más pásanos estas fotos antes de que nos vayamos. Estamos viendo una foto bellísima, que es... Aquí podemos ver lo que es una Orbicela faviolata, es un coral masivo. Aquí podemos observar los pólipos con vida. Y también tenemos al lado una esponja, es una esponja marina. ¿La amarilla? La amarilla, exactamente. Wow. Ajá. Entonces, son claves las esponjas porque ellas reciclan gran cantidad de la materia y de la energía. Claro. Y gracias a ellas es que se explica este mantenimiento de la biodiversidad en sistemas oligotróficos. A ver, la siguiente. Bueno, aquí es parte del trabajo que hacemos. Este es un taladro subacuático con lo cual extraemos lo que le llamamos los núcleos. Se ve un poco violento porque como parece... este que nos mostraste. Exacto. Como este núcleo. Exacto. Porque pues hay que perforar la roca y sacar el extracto, ¿no? Se ve un poco violento, pero no es tanto. ¿Y se petrifica después o ya está petrificado? No, está petrificado como tal. Si le pasan a la siguiente, por ahí podemos ver algunas perforaciones. Pero prácticamente es como sacarle una biopsia al coral. En realidad no lo dañamos a gran escala. Y se le pide permiso. Me imagino que ustedes dicen, te voy a hacer esto, pero es por tu bien y es para que sepamos cómo proteger. La información que podemos obtener aquí es valiosísima. Valiosísima. Porque es como si tuviéramos a una persona midiendo la química del océano. Es como cuando le sacas sangre a alguien. Durante 100 años. ¡Wow! ¿No? Ajá. ¿Luego? Entonces, este es uno de los paisajes que podemos apreciar en Baja California Sur. Allá fue donde hice mis primeros experimentos de servicio social. ¡Qué maravilla! Ajá. Y bueno, esto es parte de lo que es el trabajo en campo, que es pues muchas veces extenuante y es trabajar en una lanchita fuera de la tierra, ¿no? Y en condiciones extremas. Esto es, por ejemplo, uno de los orificios que hicimos para sacar estos núcleos. Ponemos un tapón de cemento y después como el coral va recubriendo el agujero. Tiene ciertas capacidades de recuperación, entonces... O sea, tú perforas y después la naturaleza misma lo va el coral se va recomponiendo. Como una herida en la piel, la costrita y luego ya cierra, ¿no? Así es. Hijo, es que somos igualitos. Más o menos. Pero eso no nos damos cuenta de que tenemos mismas funciones. Hay cierta conexión. Ajá. ¿Esa es la salivita que decías? ¿La babita de los corales? No se alcanza a apreciar como tal, la babita, pero esta es una colonia bastante grande. Esto es también en el arrecife de Puerto Morelos. Pero ahí podemos ver una combinación también de corales blandos, que son estos que se ven que se mueven, con corales hermatípicos. Sí. No. Este es un coral que tiene una enfermedad en donde se le llama la banda negra y se va necrosando el tejido del coral y podemos ir viendo cómo va quedando ya el esqueleto, la parte muerta del coral, se va viendo la parte del esqueleto. No es lo mismo que el blanqueamiento por pérdida. Esto es por enfermedad. Esto es una enfermedad. Es como cuando el que tiene diabetes y se le va necrosando el pie. Similar. Y lo pierde vida esa parte del cuerpo. Ya no oxigena, pues. Así es. Ajá. Y este es otro tipo de trabajos también que hacemos, sobre todo en monitoreo de calidad del agua. Instalamos equipos en la parte subacuática y después vamos a recopilar esa información para ver cómo se ha comportado. No, hombre, el equipo que se requiere, me imagino que necesitas hacer entrenamiento físico fuerte para el manejo de la respiración, de la presión bajo el agua, así es. de las horas inmensas de estar en el mar. Muchas y veces de la resistencia a la náusea, me imagino. Ajá. Sí, manejar equipo pesado abajo del agua. Y las cámaras especiales para tomar esto. Exacto, abajo del agua no te puedes comunicar como nosotros, entonces te tienes que comunicar por señas. Con señas, Se pone divertido ¿tienen su el propio trabajo. lenguaje de señas? Ajá.
Y bueno, aquí esta es otra Orbicela fabulata, también con otro tipo de organismos. Desafortunadamente estas colonias ya no las podemos observar así, han sido dañadas recientemente, tanto por procesos de blanqueamiento como una nueva enfermedad que también le llaman enfermedad del síndrome blanco, que es aparentemente una ruptura de la asociación entre bacterias y hongos y que también han estado afectando muy severamente a los arrecifes del Caribe últimamente. Entonces, ahí tenemos un pececillo que, que se esconde debajo. Ajá. Y también tenemos varias macroalgas que viven ahí. No sé si... Y bueno, estas son varios paisajes de lo que podíamos apreciar hasta hace unos 10 años en Puerto Morelos. Esperemos que sigan vivos, ya son unos adultos que han madurado y tienen hijitos, gracias a los cuidados del manejo que se hace por parte de los científicos. Ajá. Así es. Y bueno, esta es una de mis fotos favoritas. Este es en mis salidas allá a Baja California Sur. Y por ahí también aparecen un modelo experimental que usamos. Entonces, si podemos observar, pues prácticamente sí es un paisaje, un bosque, ¿no? Exactamente. Un bosque marino. Ajá. Con mucha biodiversidad. Esta es otra especie de corales, es como este, más o menos. Tiene los pólipos más chiquitos y están como los... ¿Ese es del sureste? Dentro. No, estos son del Caribe. Del Caribe. Pero bueno, sí. Ya hasta me siento culpable de que una vez me traje una cosita de esas. No debe de sacarlas uno del mar, pero no pude resistir. Ya hasta me da cosa cuando me han regalado collares de coral. No debería de venderse. No, de preferencia tratemos de no hacerlo. Este es, por ejemplo, un ejemplo de blanqueamiento. Esto sí es expulsión de las algas. Es por exceso de calor y de irradiación. El primer fenómeno que comentábamos al principio, aquí se puede apreciar. Es decir, si el coral pierde todas sus algas, puede morir, pero eventualmente las puede recuperar. Este es uno de los lugares donde hice mis experimentos de servicio social. Pobrecito. Qué vista. Ajá. Y bueno, ahí estamos también trasladando equipo de medición. Dice Carla que son fotos fantásticas, increíbles. Les escogí las mejorcitas. Coincidimos. Ajá. Y ya estás. Ahí estoy yo haciendo mi servicio social en Pichilingue, en una unidad que tiene la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y bueno, ahí pusimos un sistema de incubación para medir el metabolismo de estos bichos. Por ahí aparecerán. Y ahí lo que estamos haciendo es colaborando en un proyecto sobre acidificación oceánica. Entonces nos dedicamos a tomar muestras del agua de mar para después poder medir su pH. ¿Y cómo está moviéndose por el calor, por las... Sí, tratar de tener se trataba el programa de establecer una red global de acidificación del océano, en donde nos capacitaron a científicos de varias partes del mundo y para poder contar con notaciones precisas sobre el pH del océano. Qué trabajo tan bonito y tan sofisticado y tan bondadoso. Sí, parece muy romántico, pero también no, se la pasa uno, pesado. se lleva uno. Sí, es muy pesado. Un trabajo bastante pesado. Aquí sí puedes observar eso que brilla, que decías, es un moquito. ¿No? Ajá. Sí, este es este tipo de coral y ahí podemos observar la figura que tienen, que es como sus tentáculos se pueden ver prácticamente ahí. Sí. Y también dentro de los corales viven también otros organismos como gusanitos, viven gusanos poliquetos, hay crías también de ofiuros, son todo un mundo. Sí, es un mundo. Por eso decía los corales y su mundo, porque están en el mundo y ellos mismos tienen su propio mundo. Así es. Este es uno de los núcleos que usé en mis trabajos de maestría. Y estos se usaron para medir el nitrógeno 15. El nitrógeno 15 es
los contenidos de nitrógeno 15 es un indicador del agua residual que han estado recibiendo estos corales. Entonces aquí se hizo un estudio a 30 años para ver cómo han cambiado las emisiones de agua residual hacia el arrecife comparado con el crecimiento turístico de la industria turística, ¿no? Ahí relacionas cómo se ha afectado en relación a las desechos humanos. Así es. Queda la huella y los corales van registrando todo ese asunto. Nos pueden dar también, los isótopos nos pueden brindar, por ejemplo, también señales de huracanes, de altas intensidades. Nos pueden también determinar la temperatura del océano. Es decir, nosotros sabemos la temperatura del océano desde 50 años para acá, que fue cuando lanzamos satélites al espacio. Pero antes no tenemos mediciones. Es muy poquito para poder saber si hay cómo se comporta el cambio climático. Entonces, la importancia de poder tener mediciones de la temperatura del océano en el Ecuador es gracias a los corales. Hay una compañera de tu carrera de biología que estudia precisamente la coloración del hielo en la Antártida para saber cómo ha estado el cambio climático gracias a la coloración del hielo, y hacen estas perforaciones y sacan los tubitos con hielo para ver cómo en el transcurso de los años ha ido cambiando la coloración del hielo. El color es un indicador, pero seguramente también le extraen los isótopos de oxígeno. Y por eso sabemos cómo ha cambiado la temperatura en los polos. Porque tenemos estos núcleos de hielo y se hacen el análisis isotópico de calidad de agua y se determina. Entonces conocemos cómo cambió el agua en los polos, pero no cómo cambió en el Ecuador. Porque en el Ecuador no tenemos hielo. No tenemos hielo. Ay, qué impresión. Oye, vamos a tener que irnos, okay. Tenemos que platicar otro día y hacer un tallercito de reconocimiento de corales. Porque se me hace muy lindo. Te agradezco mucho esta charla. Yo recuerdo la doctora Lourdes Fournier, era de Ciencias Sociales. Hace como 40 años me mostró una medición así, pero de basura. Decía que se hacían perforaciones en el suelo de la Ciudad de México de tantos metros y eso te determinaba el nivel de producción de basura gracias a los envolventes y todo lo que había de material, los envolventes de las papitas, sin decir marca, ¿no? Pero cómo se iba incrementando la cantidad de tóxicos a partir de los años que medían estos, ¿cómo les llamas? Como estas succiones. Exacto, en este caso son núcleos, también en sedimentos se llaman núcleos a esas porciones de sedimento que se sacan. El doctor Gilberto Vela me regaló una botellita con las pruebas de sedimento de la zona de Xochimilco, porque como soy fan de Xochimilco, de diferentes etapas. Él fue mi profesor y también prácticamente es lo que hago, pero lo hago ahora con los corales. Si hay quien luego te regala flores, chocolates. Él me regaló una botellita con los diferentes tipos de tierra que hay en una medición en la zona de Chalco, Xochimilco, y fue un regalo bellísimo. Sí, qué bonito. Ay, Sergey, te agradezco muchísimo, qué rica charla. Pero antes de que nos vayamos, le quiero dar las gracias a Edgar Gómez, Joanti Orenda, Abraham Aguilar. Abraham Aguilar es alumno tuyo y lo conozco desde hace muchos años, de que él iba en primaria. Sidla Trejo, la coordinación de extensión, por supuesto, Paoli Canché, Carla Sotelo, Monslira, Gabriel Abacu, Abigail de la Cruz, Regina Becerra, gran amiga de esa época Montessori, Leonardo Huerta, Carlos Eduardo Astorga, Mariel Midnights, y Lloranti, Sidla Trejo, que también nos ve mucho, Cris Blancas, Eri Nubem, Flor Sheim Loyola, una querida ex servicio social de divulgación de la ciencia, las primeras que empezó conmigo esta aventura de las charlas de divulgación. Muchas gracias a todos por seguirnos, por seguir esta charla. El doctor Sergey lo pueden encontrar aquí en la UAM Xochimilco cuando sube el video a YouTube. Ahí voy a poner sus coordenadas para que puedan contactarlo si es que quieren saber un poco más sobre esto de los corales y sobre mucho más
que él maneja en el mundo marino. Y también le quiero agradecer a Rocío Silva y a los compañeros de la librería que nos albergan en este maravilloso recinto cultural que es la librería Luis Felipe Bojalil de la UAM Xochimilco, y mis compañeros técnicos de la sección de producción audiovisual y sonorización, en la que está a cargo el compañero Oscar Zavala, que son los que hacen posible este programa, y bueno, a la doctora Marta Isabel Flores, quien es nuestra coordinadora de extensión universitaria, a la doctora Angélica Buendía, secretaria de la unidad, y al doctor Javier Soria López, quien es el rector de la unidad Xochimilco. Muchísimas gracias, gracias Sergey, buena suerte y buena fortuna con todo lo que sigue, y nos vemos pronto. El próximo martes vamos a hablar sobre la agroecología radical y el caso del mezcal. Excelente. Con el doctor David Barkin, que es uno de los extremos de los radicales en la potenciación de la tierra en México y de los productores. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. ¿Listo?